de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Nos vamos a trasladar al capítulo número 7 y nos dice en el capítulo número 7, versículo número 12. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare, sobre cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Cristo. En esta ocasión vamos a seguir ahondando en los temas y en la actividad que la iglesia ha ido relegando, que es la oración. Y qué bueno que podemos ir tomando estos temas olvidados tanto en las predicaciones como olvidados en la práctica del pueblo. Casi que poco se oye en las iglesias el estar enseñando con respecto a la oración. En esta ocasión vamos a hablar en el tema: ¿cómo contestará Dios la oración de su pueblo? Es una pregunta, es una interrogante. ¿Cómo contestará Dios la oración de su pueblo? Siempre es importante que nos conectemos con los versículos anteriores. Y en este caso, luego que Salomón, ustedes se recuerdan que ya hemos hablado, que fue el que construyó el templo de Jerusalén, el templo que el Señor había dispuesto que Israel le construyera. Se lo dijo a David. David no fue el indicado, sino Salomón. Pero cuando llegó el momento de edificar este templo, leemos en los versículos anteriores de qué manera esto fue uno de los grandes logros o éxitos de Israel, por el hecho de que si se había logrado construir este templo, que llevó 7 años construirlo, esto era tan provechoso por el hecho de que Dios había ya dicho que Él habitaría en ese lugar. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo es que Dios iba a habitar en ese lugar? Bueno, así lo había dicho Él. De alguna manera, Él tendría presencia. Y lo importante de esto es que el templo y la presencia del Señor estaría, de hecho, en medio de lo que sería la nación de Israel, o estaría al alcance de lo que era Israel. Pensemos un momento si esto no era un gran logro para Israel, el saber que habiendo terminado este
majestuoso templo, que era una de las maravillas de este entonces, y el estar el Señor en ese templo, imaginémonos cómo se sentiría de empoderado Israel al saber que tenía a ese Dios que los había sacado de Egipto, a ese Dios que les había abierto el mar, a ese Dios que los había sostenido en el desierto, a ese Dios que les había concedido esa tierra prometida. De hecho, se sentirían, hermanos, la nación más privilegiada por el hecho de que tenían, diríamos, todo ya ganado, porque teniendo a Dios con ellos, pues la Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En este caso, Israel o Salomón ha concluido este templo, y lo que leemos en el versículo o en el capítulo número 6, no lo vamos a leer porque no nos queda espacio, pero lo que nos habla en ese versículo, en ese capítulo número 6 en adelante, nos habla de la inauguración del templo. Nos habla de qué manera Salomón, luego de que termina el templo, celebra con todo Israel este logro que se había alcanzado. Y luego Salomón hace una oración, que es lo que hablábamos la vez pasada, con respecto a que Salomón ora a Dios pidiendo que si su pueblo en un futuro, digo en un futuro porque acordémonos que en este tiempo de la construcción del templo, Israel estaba en los mejores momentos. Israel estaba en las mejores bendiciones, pues no había hermanos enemigos, porque el reino de Salomón era un reino de paz. Estaba realmente Israel bendecido en todas las áreas. Sin embargo, la oración de Salomón es pidiéndole al Señor que si Israel tiene esas dificultades, como sería que fueran derrotados en un futuro por los enemigos, o que Israel hubiese pecado contra él, o que vinieran pestes, o que vinieran hambres y seca y escaseces al pueblo de Israel, Salomón está orándole a Dios, diciéndole: ¿será que tú vas a escuchar a este pueblo cuando vengan a este lugar, en ese tiempo de calamidad, en ese tiempo de necesidad? Es decir, Salomón se está proyectando a un futuro, porque como decíamos, en este tiempo les está yendo bien, pero eso es lo que le dice en el capítulo 6, número 24 al 28. Si Israel pecara, si hubieran pestilencias, si hubiera langosta, si hubieran todas estas situaciones adversas para Israel, le está diciendo Salomón en la oración al Señor, le está diciendo: tú lo ayudarás, Señor, tú estarás con este pueblo. Se lo voy a leer. Y si tu pueblo, verso 24 del 6 de Segunda de Crónicas, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber prevaricado contra ti, y si convirtieran, y luego en el 25, y oirás desde los cielos y perdonarás su pecado. Y luego le dice: si viniese langosta, si viniese el pulgón, si viniesen los enemigos y conquistaran la tierra, tú, Señor,
entiéndase que es una oración que está haciendo Salomón. Le está diciendo que si Israel viene en esas situaciones difíciles a buscarlo, si él va a dar una respuesta a su pueblo. Es importante porque Salomón está previendo el futuro y está de alguna manera percibiendo que Israel pues le va a fallar al Señor. En este caso, nosotros vemos que el Señor se le aparece, que es en el versículo número 12 del capítulo 7 de Segunda de Crónica, donde el Señor se le aparece luego de un tiempo. Decíamos que Salomón no recibió la oración de inmediato, recibió como una muestra de la gratitud de Dios en la inauguración del templo, cuando entró la gloria de Dios, llenó el lugar, y eso pues era una respuesta no tanto a la oración, sino una respuesta de satisfacción de Dios por lo que Salomón estaba haciendo. Pero la oración no la había contestado, sino luego de un tiempo, pueden ser, decíamos, meses, o pudieran ser algún año o 2 años, porque Salomón siguió construyendo luego su casa, su palacio, que dice, según se dice, que aunque el templo fue construido en 7 años, Salomón se llevó 13 años para construir la casa de él. Es decir, se llevó más tiempo. No sabemos en qué tiempo, probablemente cerca, luego de la inauguración, fue que el Señor se le aparece, y eso es lo que leíamos en el versículo número 12 del 7, y dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio. Es decir, aquí Salomón está recibiendo la respuesta de parte del Señor, pero no olvidemos cuáles han sido las súplicas de Salomón para con Dios. Y le dice el Señor: si yo cerrare, lo que Salomón ha estado diciendo anteriormente, dice el Señor: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, le está diciendo el Señor, si vinieran todas estas situaciones que no eran cosas pequeñas, o si vinieran estas calamidades, que eso pues es lo que debe de entenderse, si vinieran estas calamidades, le está diciendo el Señor, fíjese qué interesante, el Señor le está diciendo que hay algo que vamos a ver acá, y es que el Señor no le está diciendo que porque es su pueblo, que porque es Israel, porque Israel es su herencia, Él sencillamente les va a contestar. Él no les está diciendo, es decir, la respuesta no es esa. El Señor le hace ver que no basta que Israel sea su pueblo, que no basta que ese templo esté la presencia de Él en ese lugar. Por lo tanto, el Señor le dice a Salomón en esta oración que más bien la manera como van a tener ellos unas respuestas es a través de 4 acciones, que es lo que el Señor le dice a Salomón, que es la manera como él les va a contestar. Y en este caso vamos a ver las 4 acciones, diríamos, que el Señor dice, que es lo que ya hemos leído y que son versículos muy conocidos,
En primer lugar, dice el Señor, si mi pueblo se humillare. Póngale atención a esto. Ahí va ya lo que sería, en el caso particular de Israel, sería la primera condición. Porque acuérdense que hay que aclarar esto, que dentro del Antiguo Testamento, Israel, o más bien Dios trató con Israel por condiciones. Si haces esto, logras esto. Si no haces esto, te toca esto. Aquí podemos ver esas condiciones. Pero claro que, aunque estas sean condiciones para Israel, también estos son principios que pueden ser universales para la iglesia del Señor. Porque aunque no sean condiciones para el caso nuestro, pero sí son principios. Pero volvamos al caso de Israel. La manera como yo voy a contestar en el momento de la angustia de este pueblo, en el momento de la pestilencia, en el momento de la langosta, en el momento de los enemigos, la manera como lo voy a hacer es, en primer lugar, si mi pueblo se humillare. Entonces, la primera manera como el Señor está dejando claro acá es que debe de haber en Israel humillación. ¿A qué se refiere cuando hablamos de humillarse? En primer lugar, podemos asociarlo a admitir, hermanos, lo que es una conducta pecaminosa de nosotros, o de Israel en este caso. Eso sería una de las condiciones para Israel, para que tuviera una respuesta en la oración en el momento de la angustia. Así que ellos tienen que humillarse, que es igual a admitir lo que es el pecado. Eso pudiera entenderse como parte de lo que es humillarse. También sería rechazar el orgullo, dejar la petulancia, dejar las actitudes antagónicas, las actitudes que no van con un pueblo que ha sido bendecido, porque no podemos llamarle de otra manera a Israel sino un pueblo bendecido, porque ningún pueblo en este tiempo, hermanos, tenía el Dios que tenía Israel. Las demás naciones tenían dioses que no funcionaban. Las demás naciones tenían dioses de palo. Tenían dioses que nunca, hermanos, podían bendecir a esas naciones. Por ejemplo, para decirle algo, Egipto tenía 10 dioses. Porque, por ejemplo, Nilo era un dios, el dios de las aguas, Nilo. Y todas las plagas de las ranas, había una diosa rana que tenía su nombre. Y sucesivamente el dios del ganado, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del Nilo, los egipcios jamás se podían comer un pescado porque eran sagrados, porque estaban en el Nilo. Pero veamos, para resumir, esos 10 dioses que tenía Egipto le ayudaron. Veamos si esos 10 dioses lo pudieron librar del Dios verdadero. De hecho, no fue posible, porque cuando entró en escena el Dios verdadero, hermano, lo primero que hizo, eliminar al dios Nilo, lo convirtió en sangre. Y sucesivamente, todo eso nosotros lo vamos viendo en el recorrido de esas 10 plagas que
es igual a los 10 dioses. Dios está mostrando, mira, tu Dios no funciona, Pau. Este otro Dios no te funciona, Pau. Este otro Dios no funciona, y sucesivamente. Ahora, Israel sí tenía el verdadero Dios. Y de hecho, este pueblo era privilegiado. Era el pueblo que no se podía comparar a ninguna nación, porque el Dios de las naciones no funciona. Usted se recuerda también cuando Elías o Acab, hermanos, le echó a Elías los falsos maestros y los falsos profetas, invocando los dioses. Estos falsos profetas de ese entonces que confrontaron a Elías, se jajaban, se herían, gritaban, se desangraban, y esos dioses no oían. No oían. ¿Por qué no oían? Porque, hermanos, son palos, son asuntos demoníacos que no están a favor de nada de lo que es la necesidad humana. Pero ¿qué fue lo que sucede cuando Elías, hermanos, sin mucho cuento, ora a su Dios y hace una oración sencilla y pone ahí unas reglas para que se llevara a cabo lo que era el sacrificio? Y dijo: Jehová, tú me has escuchado siempre. Y bajó fuego y consumió el holocausto. Ese es el Dios verdadero. ¿Cuántos alaban su nombre? Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que tenía Israel en ese tiempo, y de hecho es el Dios que sigue teniendo hoy. Y le doy la gran noticia, hermano. ¿Cuántos están acá conmigo? Le doy la gran noticia que también ese es el Dios que usted y yo tenemos. El Dios de ayer, de hoy y por siempre. Es decir, somos también nosotros privilegiados. Pero veamos las demandas de el Dios de Israel para con su pueblo. Le dice: yo te voy a responder, o voy a responder a Israel, si Israel viene humillado a esta casa. Y decíamos que esto puede aplicarse como admitir la condición pecaminosa que puede haber en la persona. Humillarse también es rechazar el orgullo, porque uno presume, hermanos. El ser humano está muchas veces quebrado, está muchas veces, hermanos, apaleado, y le pasa la del bolito, que no sé si usted ha visto algunos bolitos peleando, hermanos. El otro le da, y el otro, y el que está aguantando dice: yo no siento nada, seguí dando. Se medio incorpora y el otro le sigue dando, y él dice: yo seguíme dando. O sea, hay muchos dentro de los diríamos seguidores del Señor que estamos muchas veces amolados, pero somos orgullosos. Muchas veces estamos amolados y estamos, hermanos, ahí sin admitir las condiciones morales que nosotros estamos desarrollando. Y eso es lo que está pidiendo el Señor. Si mi pueblo, primer demanda del Señor, si mi pueblo se humilla, si reconoce su pecado, si deja su orgullo, si deja de creerse que Él puede, esa es una de las condiciones. Y luego le dice: si orare a Dios pidiendo perdón. Ese es el otro aspecto. Le dice acá, dice: y oraren. Eso es acercarse a Dios en oración. ¿De qué manera? ¿Cuál debe de ser el trasfondo de la oración? El trasfondo de la oración siempre, hermanos, debe de ser en humillación, en una conducta de que Él es el que tiene la última palabra. Entonces, el primero es humillación. Segundo, si oraren.
Usted se recuerda cuando llegó el fariseo que nos narra la Biblia presumiendo de su espiritualidad. Usted se recuerda que decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como este fulano que está acá. No soy como este publicano. Los publicanos, los que no eran publicanos eran los cobradores de impuestos. Y por ser cobradores de impuestos, acuérdese, la palabra impuesto es imposición. A la gente no le gusta esos agentes. Entonces los judíos los odiaban y los consideraban como rameras, al igual. Pero cuando llega el puritano, diríamos, el que era santo, que era el fariseo, que de santo no tenía nada, porque no pasó la prueba, él decía: Señor, yo no robo como este, yo doy mis diezmos, yo ayuno, Señor. Pero la respuesta que da el Señor a sus discípulos es contraria a todo aquel rezo que tenía el fariseo. El otro empieza a orar y le dice: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Le decía el otro. Eso es humillación. Eso es orar. El contenido, el trasfondo de la oración debe de ser una humillación delante del Señor. Y eso nos enseña la oración que hace el fariseo, diríamos el publicano. El publicano dice: sé propicio a mí que soy pecador. Él no llega con orgullo, él no llega con arrogancia, él llega humillado, él llega conociendo que él es un miserable. Y esa es la razón por la cual el Señor mismo le dijo a los discípulos: ¿qué creen ustedes quién salió justificado de esos dos? ¿El fariseo o el publicano? El publicano. Es decir, ese es el otro aspecto. El otro aspecto es: si me buscaren. ¿Qué quiere decir? Que es la otra condición en este caso para Israel. Si me buscaren. Esto lo que significa es la búsqueda de Dios en continuidad. Si me buscare mi pueblo. Primero, si se humillare. Segundo, si orare. Tercero, si me buscaren. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo o le estaba diciendo a Salomón el Señor ahí? Le dice: si ellos me buscan, dicho de otra manera, si ellos tienen una búsqueda constante, ¿verdad? Una búsqueda constante en este lugar, no de una autosuficiencia de ellos mismos. Si oraren y aprovecharen este lugar y con continuidad ellos lo hicieran, esa es la tercera condición. Si me buscare. Y eso es lo que también el Señor fue retomando, hermanos, dentro ya de su ministerio. Por ejemplo, nos dice, bueno, allá en Isaías, capítulo número 55, verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Es decir, la expresión buscar lo que significa es tener continuidad en aquello de lo que nosotros queremos alcanzar de parte del Señor. Entonces, buscar, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Es una condición para, en este caso de Israel, tienen que buscarme. O lo diría de esta manera: no ha de ser un asunto casual. Tiene que ser una periodicidad, tiene que ser una continuidad. Póngale atención a esto. Tiene que ser una continuidad. Porque lo dijo también Isaías, y el mismo Señor lo dijo, porque todo aquel que pide, dice, recibe. Dice en Lucas 11:10, y el que busca halla,
decir, ya hemos puesto el ejemplo de que si usted en este caso es una persona que, le voy a poner este ejemplo, o somos personas que necesitamos, por decir algo, un trabajo. Necesitamos un trabajo. El trabajo no va, el trabajo ahí está. No sé dónde va a estar el trabajo. En alguna parte va a estar el empleo, el trabajo que yo necesito. Pero ¿qué es lo que necesita para encontrar ese trabajo? Usted tiene la respuesta. ¿Qué es lo que necesita para que usted quede satisfecho en un lugar donde va a estar recibiendo esos recursos para sus necesidades? Sencillo. Lo que se tiene que hacer es buscar. Sencillo, buscar. La muchacha que quiere casarse, sencillamente no se va a casar, no le va a caer un ángel del cielo. No, tiene que buscar. ¿A dónde va a buscar? En la oración. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Buscar, tiene que buscar. El término buscar es acción. Si el marido está siendo un abusador, ¿qué tiene que hacer la hermana o viceversa? Buscar. ¿A dónde va a buscar? Perseverancia, buscar a quien nos puede ayudar. ¿Quién es el que va a ayudar? El psicólogo. ¿Quién es el que va a ayudar? El pastor. ¿Quién es el que va a ayudar? El cura. ¿Quién es el que va a ayudar, hermanos, al necesitado? El único que puede ayudarnos se llama Dios. El único que puede sacarnos adelante se llama Dios. Él es el que siempre tendrá misericordia de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El que me buscare. Dicho de otra manera, no es un asunto de casualidad, como podría suceder. Viene un peregrino de lejos, o viene alguien de cerca y dice: mire, la langosta puede ser problemas para Israel, aunque también eran problemas literales, plagas que caían, hambres. Pero si venían estos problemas para ellos, entonces, por lo general, siempre uno es bastante cómodo, hermano. Siempre es bastante cómodo. Uno dice: voy a ir a orar, dice, y voy a ir al templo. En este caso, acuérdese que el trasfondo acá es el templo de Salomón. Voy a ir al templo, dice alguien que se lo están comiendo las langostas, los problemas. Voy a ir al templo, y viene al templo. Pero pensó, como ya hemos dicho, que Dios está en el modo automático, que solo ve a la oveja que llega. Ahí viene mi ovejita, dice. Aquí viene mi ovejón, dice este lado. Pobrecito, tiene este problema, que se haga lo que ellos quieren que se resuelva. No, aquí estamos viendo otra receta, hermanos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aquí estamos viendo otro modelo. No es el modelo del modo automático, es el modelo de buscar. Dicho de otra manera, de perseverar. Tu marido no se va a componer con una media oración, con una oración de una semana, de un mes, de 2 años. No se sabe. Hermanos, Abraham a los 20 años le vino la bendición. Vamos a regalarle otra ofrenda de palma al Dios de la gloria. A los 20 años le vino la bendición. Le vino el mono, el cipote, el niño, como queramos llamarle, aun cuando ya Sara ya no podía tener hijos. O sea, en la perseverancia, lo que dice el capítulo 18, Lucas, que habla de la viuda.
dice el Señor, les pone el trasfondo de esa parábola es la oración. Entonces dice el Señor, había una viuda que tenía un problema y fue ante el juez. Y el juez era impío y no le hacía justicia, pero a la viuda no le interesó que fuera en primer lugar impío y en segundo lugar que le hubiese dicho: yo no te puedo atender. A la viuda no le interesó eso. La viuda tiene una necesidad. La viuda dice que tenía una necesidad por sus acreedores. La viuda tiene un gran problema y ella sabía, y eso es interesante, la viuda sabía que quien tenía la solución para su problema legal, en este caso, era el juez, porque era la autoridad delegada por Dios, aunque fuera impío. Pero lo que el juez dijera, quede este caso cerrado o queda este caso con estas tales condiciones. Se necesitaba que ese juez diera ese dictamen. Pero la viuda no se quedó con una visitadita a la iglesia. Y esto, el que tenga oídos, oiga, porque esto es para nosotros también. Por supuesto, ya no es para Israel. No es con una visitadita, voy a echar una oradita. Hermano, es realmente bastante cuestionable el que nosotros podamos, pues sí, presentarnos en condiciones que Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la viuda? La viuda le dijeron no. Fue el siguiente, a ver cuánto tiempo. Pero ahí el Señor lo que está dando a entender es que esta mujer le agarró de ir probablemente todos los días, quizás todas las semanas, quizás todos los meses. Y por último, el juez dijo, ¿quién es esa que sigue insistiendo? Es la misma señora, la misma mujer. Pásenla, voy a hacerle justicia, voy a atender su caso. No vaya a ser que me agote la paciencia y cometa un error, porque el juez podía mandarla a la cárcel por estar insistiendo tanto cuando él ya le había dicho que no. Pero el Señor lo que nos está dando a entender ahí es la perseverancia. No es solo con oracioncitas de gato. Oran los gatos, hermanos, a ver, se me vino eso. Pero, hermanos, oracioncitas así de pasada, así como cuando está temblando, Señor, ahí vienen las oraciones. Oracioncita cuando se nos está hermanos, trabando el bocado. Oracioncitas así de pasada. Y como por eso es que estamos todos calaseados, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es que estamos todos mal. Por eso es que no pasamos, hermanos, de la condición en que estamos. Hermana, ya se compuso su marido. Ya mejoró su mujer, hermano. No, la vieja es más brava esta hora. Y ya viene a orar, fíjese que el lunes vine, hace 8 días vine a orar. 8 días. Bueno, eso es perseverancia. El que me buscar es sinónimo, busque. El que busca halla. El que pide recibe y el que toca se le abre. Damos un amén. Es acción, es acción. Entonces dijo el Señor, cuánto más ustedes ven que como el juez injusto hizo justicia, y luego dice, cuánto más nuestro Padre os hará, contestará sus necesidades. Cuánto más mi Padre. Ese es el ejemplo que está poniendo el Señor, pero está dentro del marco de la perseverancia en el buscar. Yo le aseguro, yo leí un libro donde pone una muchacha soltera, pone su testimonio. Es de esas muchachas que ya estaban quedadas ya.
Así le dicen la gente, quedada, pero yo no creo que una muchacha pueda quedarse ni un muchacho, ¿verdad? Porque como dice Pablo, el soltero dice, esté contento soltero, porque en la soltería le puede servir al Señor. De hecho, pues cristiano, ¿verdad? Y yo quisiera evitar los dolores, dice Pablo, cuando ya se casan. ¿Por qué Pablo habla de dolores cuando ya la soltera se casa? ¿Por qué? Porque tiene que tener. Antes podía orar un poquito y ahora atendiendo al hombre, ¿cómo va a orar? Y ahora si el hombre es machista, se acabó la vida cristiana. Es decir, que esto es, hermanos, un asunto no es una regla. Sí, si se queda soltera, excelente. Pero le quiero contar de esto antes que cerremos. Ella quería su esposo. Y empezó a orar, pasó tiempo orándole al Señor. Y como que esto funciona a veces, tampoco es una regla. Ella le dijo que quería que su esposo, que ella quería primeramente que fuera un cristiano, y le pidió el gusto que fuera músico, un adorador a Dios. Y justamente bueno, esto es la experiencia de un pastor que él dice. Entonces la muchacha le dijo, pero la cosa más bien fue así, que los papás le dijeron, mire, ella ya tanto que le han ofrecido, pero ella no quiere, ella quiere. Entonces le dijo el pastor, voy a orar como lo quieres, así, lo quiero que sea músico, etcétera. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a creerle a Dios. Y empezó la muchacha a orar. Pasaron 2 años orando. Y ella orando y sirviéndole a Dios, porque tampoco hay que buscar a morirse porque no viene la persona. O sea que es una bendición estar soltero. Amén. Den un amén los solteros. No, hermano, yo quiero mi marido, dice ella. Está bien. Pero el punto es que después que pasó este pastor por esa misma ciudad, los papás le dijeron, venga, pastor, le vamos a presentar al esposo de mi hija por quien usted oró y a quien la puso a orar por el tiempo que fuera. Y le presentó cabal el músico, el tipo de hombre que ella quería, y sucesivamente. Es que hermanos, toda vez las cosas se hagan en el canal o en los canales de Dios van a funcionar. Pero ¿cómo queremos? En primer lugar, debemos de pedir para la gloria de Dios. Damos un amén. A veces ese bien que estamos pidiendo no lo recibimos porque en primer lugar no estamos humillados. En segundo lugar, hermanos, no estamos orando. En tercer lugar, no estamos orando con perseverancia. No son las cosas así como ahora nos las presenta el sistema. El sistema solo se aprieta un botón y salió ahí la cosa. Pero en Dios no es así. Entonces, la perseverancia, es decir, la continuidad. Y luego, para que finalicemos, dice, se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Y luego dice, y se convirtieran de sus malos caminos. Ese es el último requisito de los 4. Y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que el que venga a esta casa, le está diciendo el Señor a Salomón, que el que venga a esta casa tiene que venir arrepentido de sus pecados. Tiene que venir con un corazón sincero, con un corazón de arrepentimiento. Pues de hecho, hermanos,
es realmente un cambio. Lo que necesitan no son palabras, es un cambio de actitud, el arrepentimiento. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor acá? Dice, y si se arrepintieren de sus pecados, entonces, mire, hasta entonces yo iré. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Imagínense qué poder tiene la oración. Entonces, damos un amén, iglesia. Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hasta entonces. Ahora, ¿cuál es? Y luego dice el 15, ahora estará abierto mis ojos y atento mis oídos a la oración en este lugar. Yo voy a estar atento. Toda vez llenen estos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros ahora para aplicarlo a lo nuestro? Como decíamos, estas eran las condiciones que siempre Dios ponía a Israel. A Israel le decía, si haces esto, te doy esto, si no haces esto, etcétera. Pero también, como decíamos, son principios que se aplican universalmente a lo que en este caso somos también nosotros, a la iglesia. Nosotros somos también ahora el pueblo del Señor. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Lo que necesitamos nosotros para que haya una respuesta. Fíjese bien, póngale atención a esto. Lo que necesitamos nosotros para que haya una respuesta, para que se abra esa puerta, para que haya una salida en esa situación. Necesitamos primeramente humillarnos delante del Señor. Necesitamos orar, hermanos, pidiendo perdón a Dios por nuestras conductas. Necesitamos buscar a Dios con continuidad y necesitamos confesar nuestros pecados. Así que no está tan fácil la cosa. Aunque este es el medio que Dios ha dejado para que nos comuniquemos con Él, la oración, pero tampoco es fácil. Tampoco es fácil, ¿verdad? Nunca Dios nos va a poner tan a granel las soluciones de nuestras necesidades, a menos que también pasemos nosotros por los procesos. Muchas veces ya hemos predicado, Dios puede obrar instantáneamente, pero eso es en su soberanía. Pero en el caso de nosotros como mortales, Él nos pone, en este particular, nos hace ver que vamos a tener una respuesta cuando nos humillemos. En primer lugar, que seamos personas no orgullosas, que seamos personas que sepamos, hermanos, que nosotros no tenemos la capacidad, que nosotros oremos y que esa oración sea continua. Usted no deje de orar, no deje de orar, no deje de orar, no deje de orar, no se canse, ore, porque a veces nosotros decimos, venga hermano, venga a orar aquí a la iglesia. A veces solo a pasear venimos, pero aún ese poquito que venimos a orar acá a la iglesia es importante, pero que no sea eso, sino que sea, hermanos, una vida de oración. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de Daniel? Daniel oraba 3 veces al día, y aún con todas las oposiciones, y aún cuando los enemigos lo denunciaban que estaba fallando, violando la ley del rey, él seguía orando, abría su ventanita y seguía orando para el lado de Israel. Y a ver cuánto, bueno, Daniel nunca volvió a Israel, pero hubo una respuesta de parte del Señor. El Señor le dijo: Daniel, tu oración ha sido oída, y con respecto a lo que me has pedido de tu pueblo, 70 años van a ser nada más los años de exilio. 70 años, hasta los 70 años. Es decir, Daniel recibió la respuesta del Señor. Pero ¿cuál es la actitud de Daniel?
oraba en la mañana, oraba a mediodía, oraba en la noche. O sea que acostumbrémonos a la oración. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Por dónde está pasando? ¿Por dónde estamos pasando? ¿Qué es lo que necesitamos que Dios nos ayude? Quiero decirle, Dios tiene lo que yo necesito. Yo quiero decirle que Dios tiene lo que, hermanos, el mundo no nos puede dar. Es Dios el que tiene la salida. Es Dios el que tiene la respuesta para esa enfermedad. Es Dios el que tiene la respuesta para ese bien que tú necesitas. Es Dios el que tiene la respuesta, hermanos, para que tu familia cambie, para que tus hijos sean mejores y te honren. Es Dios el que tiene la respuesta. Pero tienes que humillarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar y tenemos que confesar nuestros pecados. Cierre sus ojos.